Buenos días, alumnos. Hoy día tenemos personal social. Vamos a ver un tema muy interesante, chicos. Tiene que ver con la historia de nuestro país. Dice los primeros 50 años de vida independiente. ¿Qué pasó en esos primeros 50 años? Bueno, hoy día vamos a verlo. El boom económico en nuestra historia. ¿A qué se refiere? Nuestro país ha experimentado a lo largo de su historia diversas etapas de auge económico gracias a la demanda internacional de sus recursos naturales como el guano, el salitre, el caucho, la anchoveta o los minerales. ¿Algún tiempo el Perú habrá tenido auge económico? Bueno, acá dice que sí. A ver, veamos. Pero muchas veces los ingresos obtenidos por la explotación de estos recursos no han sido del todo aprovechados por el Estado, porque fueron despilfarrados en construcciones innecesarias o destinados a la corrupción. Para que el boom sea beneficioso para el país, el Estado debe estimular el crecimiento de otros sectores económicos y redistribuir la riqueza de forma equitativa entre la población, invirtiendo en salud, educación de calidad y en mayores ingresos para los hogares. Solo de esa manera el boom puede convertirse en un instrumento para el desarrollo pleno del país. ¿Qué pasó entonces, chicos? Vamos a ver, miren. Entre las décadas de 1840 y 1870, el Perú se convirtió en el primer exportador mundial de guano. ¿Guano? ¿Qué es el guano? Vamos a ver. Los primeros años de vida independiente. Lucas y Maritza están viendo noticias sobre una obra pública que generó gran polémica. A ver, dice acá. El alcalde inauguró un monumento en el que se invirtió miles de soles. Los pobladores están indignados. Ellos hubieran preferido que dicho dinero se gaste en implementar las redes de agua potable y desagüe que necesita el distrito. Ahora los que están mirando la televisión. Dice, pero el monumento no se ve tan mal, al final es un adorno, dice la niña, ¿no? El niño dice, mejor hubiera hecho una losa deportiva. La mamá dice, el alcalde que hizo esta obra debe ser denunciado por malgastar el dinero de los ciudadanos. Y el papá, ese es un ejemplo de cómo muchas veces las autoridades malgastan el dinero. Para compartir, ¿consideras que las autoridades utilizan siempre los recursos del Estado adecuadamente? ¿Por qué? Dice considera, lo tienes que contestar tú. ¿Existen monumentos u otras públicas que consideres innecesarias en tu localidad? ¿Por qué razón se construyeron? ¿No contestas? ¿Qué medidas implementarías para evitar que las autoridades malgasten los recursos del Estado? ¿Ya? Son preguntas para que tú contestes, ¿ya? Acá, en la primera pregunta, ¿consideras que las autoridades utilizan siempre los recursos del Estado adecuadamente? ¿Por qué? Bueno, no, porque algunas autoridades los emplean para hacer obras que no atienden las necesidades de la población, ¿no? A veces porque quieren hacerlo, porque se ve bonito o por cosas personales, ¿no? Y no lo hacen por el bien de la población. ¿Existen monumentos u obras públicas que consideres innecesarias en tu localidad? Es para que tú lo contestes, igual que la tercera. Muy bien. Época de prosperidad aparente. Dice aparente. ¿Por qué? Bueno, a mediados del siglo XIX, el Perú comenzó a exportar guano. ¿Qué es el guano? Sí, es el excremento de las aves. Un recurso que produjo un periodo de estabilidad política y prosperidad económica aparente. Problemas económicos. La economía peruana en las primeras décadas de la República estaba en crisis. ¿Por qué? 1.
La inestabilidad política de la era del caudillismo impidió que la economía se modernizara. Y 2. El incremento de la deuda externa, principalmente con Inglaterra, y también de la deuda interna con las personas, las instituciones que contribuyeron a la causa patriota en la Guerra de la Independencia. Tenía que pagar la deuda externa, la deuda interna, y no dejaba modernizar nada el caudillismo. Inicio de la explotación del guano. El guano, o excremento de aves marinas, tiene propiedades fertilizantes, o sea, se emplea para la agricultura, que ya eran conocidas desde el periodo prehispánico y se utilizó durante la colonia para la agricultura costeña. A mediados del siglo XIX, el guano se convirtió en un producto muy solicitado por las potencias mundiales de ese tiempo, que era Inglaterra, Francia, Estados Unidos, que buscaban incrementar la productividad de sus tierras de cultivo. Por ello, el Estado peruano se interesó por su explotación y comercialización, dando origen a un periodo denominado la Era del Guano. ¿Por qué? Porque tenemos muchas aves marinas, ¿no? Entonces había mucho guano. En este periodo, el Perú vivió una aparente prosperidad económica, pero solo benefició a la élite limeña, y gran parte de los ingresos por el guano no se utilizó o invirtió de manera productiva. Los principales rubros en los que se gastó el dinero fueron los siguientes. A ver, ese dinero que se ganó no se utilizó correctamente. ¿En qué se utilizó? Vamos a ver. Vamos a ver en qué se utilizó, niños. 1. Cancelación de la deuda. La deuda que teníamos, la deuda externa, ¿no? Los ingresos del guano permitieron al Estado cancelar su deuda externa e interna. 2. El aumento de la burocracia y de los gastos militares. Esto originó el incremento del presupuesto nacional. ¿Ya? O sea, un gasto en vano. 3. Inversiones en obras públicas y medidas sociales. Se construyeron ferrocarriles, puertos, avenidas, etc. 4. Se abolió la esclavitud, o sea, se prohibió, se terminó de hacer esclava a la persona, y el tributo indígena. Ya no había esclavos y ya no tenían los indígenas que estar pagando un tributo. Esto se hizo y en esto se invirtió. ¿Todo esto era bueno? No, niños. Por eso fue una estabilidad, como decía que se llamaba aparente, ¿no? Aparente. Sistema de explotación y comercialización del guano. A ver. 1. Arrendamiento. De 1840 a 1841, el Estado alquilaba los yacimientos de guano a una empresa privada que recibía a cambio una renta fija anual. Ahí están los yacimientos de guano, el Estado lo alquilaba y ellos le pagaban un alquiler al Estado. Ellos explotaban, lo vendían y obtenían ganancias y le pagaban al Estado solo el alquiler. 2. Venta en sociedad. Desde 1841 a 1842 otorgaba la venta del guano a contratistas privados a cambio de una parte de las ganancias. Ellos aportaban el dinero para extraer y transportar el recurso. Miren, ahí están los yacimientos del guano. El Estado otorgaba yacimientos de guano. ¿A quién? A estos contratistas. Ellos explotaban, vendían y obtenían ganancias. Una parte le daban al Estado. Aquí. Venta por consignación de 1842 a 1869. El Estado otorgaba el derecho de venta de guano a consignatarios. Primero eran extranjeros y luego eran nacionales, a los que se les asignaba una comisión por sus servicios. Y 4. Monopolio comercial, 1869 a 1875.
El Estado vendía directamente el guano a un precio fijo a la casa Dreyfus, la cual se encargaba de explotarlo y comercializarlo en el extranjero. Y como el Perú había hecho ese trato, el Perú tenía que aceptar el pago que daba la casa Dreyfus. Por eso decía un precio fijo. Era un monopolio. Bueno, se dedicaron a sacar y a sacar el guano. La época de prosperidad aparente. Observe el gráfico de la página 86 del texto escolar, que es el que estábamos analizando, y el esquema de la página 87 y responde: ¿estás de acuerdo con que el destino que se le dio a los recursos económicos provenientes del guano? ¿Estás de acuerdo con ese destino que se hizo? ¿Por qué? ¿Cuál de los 4 sistemas de explotación y comercialización del guano consideras que fue más conveniente para el Estado? ¿Por qué? Son preguntas para que contestes. Vamos a ver la 2. Ya, niños, la 2 dice: lee el siguiente texto del historiador Jorge Basadre sobre las condiciones de trabajo en las Islas Guaneras. Luego responde: el laboreo fue hecho con presos, desertores, negros esclavos y unos pocos obreros asalariados. Su trabajo consistía en excavar el producto hasta unas grandes tolvas emplazadas sobre acantilados. Estos miserables trabajadores recibían sus alimentos de la empresa y estaba prohibido el uso de alcohol. ¿De qué aspectos de la explotación guanera trata el texto? Era un trabajo remunerado, se trataba bien a los trabajadores. Sí, niños. Este sistema de extracción y los trabajadores laboraban en dicha actividad. Aquí habla de cómo era el sistema de extracción, cómo se sacaba el guano y cómo trabajaban las personas allí. Por eso dice de los trabajadores que laboraban en dicha actividad. ¿En qué sentido el autor utiliza el término miserables? ¿Era algo bueno? ¿Su trabajo era un trabajo digno? El autor utiliza este término porque consideraba que las personas que extraían el guano trabajaban en condiciones deplorables, no tenían derechos. Imagínense, los negros esclavos, los desertores. Solo pocos eran los obreros asalariados, por eso dice condiciones deplorables. El Estado guanero. Entre 1845 y 1868, el Estado dispuso de abundantes recursos económicos gracias al guano. Fue un periodo de relativa prosperidad y mayor estabilidad económica, especialmente en los 2 gobiernos de Ramón Castilla. Los gobiernos invirtieron los abundantes ingresos en el fortalecimiento del Estado, aunque poco en inversiones productivas. También enfrentaron escándalos de corrupción y agresiones externas. Veamos. En 1845 a 1851 gobernó Ramón Castilla. Del 51 al 54, José Rufino Echenique. Del 55 al 62, Ramón Castilla, su segundo periodo. Del 62 al 63, Miguel San Román. José Antonio Peset, del 63 al 65. Del 65 al 68, Mariano Ignacio Prado. Del 68, solamente un año, Pedro Díaz Canseco. Y del 68 al 72, José Balta. ¿Ya? ¿Qué pasó en ese tiempo, en esos gobiernos? Vamos a ver. Las políticas de gobierno primero de Ramón Castilla. Él gobernó en 2 periodos. ¿Qué hizo? En lo económico, estableció el presupuesto nacional, organizó los ingresos y gastos anuales del Estado, inició el pago de la deuda externa e interna y construyó el primer ferrocarril del Perú, ¿ya?, que unió a Lima con el Callao. En lo político,
reorganizó el Estado, creó 4 ministerios: Relaciones Exteriores, Gobierno, Guerra y Marina y Hacienda. Asimismo, promulgó la Constitución de 1860, que rigió al país hasta 1920. En lo social, decretó la abolición del tributo indígena y la abolición definitiva de la esclavitud. Dio libertad a los negros, ¿ya? Y también abolió el tributo indígena. En lo educativo, estableció el primer reglamento de instrucción pública. Y en lo defensivo, decretó la compra de navíos mercantes y de guerra y reorganizó el ejército. Ahí está don Ramón Castilla. La riqueza del Estado también originó problemas. El más grave fue un gran escándalo de corrupción durante el gobierno de José Rufino Echenique, que fue en 1851 hasta 1854. ¿Qué pasó? En 1850 el Congreso promulgó la Ley de Consolidación, donde el Estado se comprometía a pagar la deuda que tenía con las personas desde la independencia, ¿ya? Y esto produjo un descontento. ¿Por qué? Porque estas personas, estos altos funcionarios del gobierno, falsificaron documentos, adulteraron cifras, triplicaron o cuadruplicaron la deuda que el Estado les tenía, y esto se llegó a saber y causó un gran descontento popular cuando se descubrió esta red de corrupción. Esto ocurrió en el gobierno de Echenique, ¿ya? Ante ello, Castilla se sublevó y derrocó a Echenique en 1854. ¿Ya? Que vivos, ¿no? Bien vivos. O sea, como hicieron que el Congreso promulgue una ley de consolidación donde el Estado les iba a devolver lo que habían gastado para la independencia, y eso ellos lo triplicaron o cuadruplicaron para que el gobierno les pague. ¿Eso estaba bien? La gente se enteró y fue un escándalo, niños. Y por eso esto ayudó a la sublevación de Castilla. Castilla empezó a reclamar y derrocó a Echenique y lo sacó del gobierno. Caricatura que muestra a Echenique succionando las riquezas del país. Ay, es caricatura, ¿no? Una caricatura para reírse. Muy bien. Política externa. En este periodo el Perú afrontó algunos problemas políticos. Tenemos la guerra con Ecuador en 1858, donde el Ecuador intentó pagar a Gran Bretaña su deuda con parte del territorio peruano, ¿no? La parte de Maynas que pertenecía al Perú. Entonces hubo un gran enfrentamiento y en 1860 se firmó el Tratado de Mapasinge, donde Ecuador reconoció que era la soberanía del Perú. Otro problema fue la guerra de España, la guerra con España, en 1864 a 1866. Este conflicto enfrentó al Perú con España, pero Perú estaba combinado su ejército con Chile, ¿ya? Tercero, veamos la parte de la guerra con España. Contexto. España no reconocía que el Perú ya había logrado su independencia y pedía la cancelación de la deuda acordada en la capitulación de Ayacucho. Tenemos ahí a José Gálvez, un intelectual liberal que era ministro de guerra cuando organizó la defensa del Callao. Murió en el combate 2 de mayo, ¿ya? José Gálvez. ¿Cuál es la cronología? Miren, niños, ahí está la guerra ¿con quién? Con España. Acá están los peruanos defendiendo la invasión de las naves españolas. 1863, una flota española llega al Callao con fines científicos. O sea, eso fue sus fines, eso dijeron, ¿no? Pero después, un español muere en un incidente en la hacienda Talambo, Lambayeque. En 1864, Eusebio Salazar y Mazarredo llega al Perú con el título de comisario regio.
Entonces nuestro país pues rechaza. ¿Qué tiene que hacer acá un comisario regio de España? Entonces la flota española ocupa las islas de Chincha. En 1865 se firma el Tratado de Vivanco y Pareja en el Perú, donde se reconoce todas las peticiones españolas. Las protestas llevan al derrocamiento del presidente Pezet por Mariano Ignacio Prado. Y en 1866 Perú y Chile se alían y derrotan a la escuadra española en los combates de Aptao y del Callao. El Estado guanero interpreta críticamente. Acá hay un texto donde dice que en medio de la guerra civil, Castilla había decretado libertad de los esclavos para ganar respaldo popular y reclutar soldados. En 1855 se repartieron vales de manutención a los antiguos propietarios de esclavos que habían solicitado una compensación económica por haber liberado a sus esclavos. El valor de la compensación fue fijado en 300 pesos por cada esclavo liberado. El pago de las compensaciones por la manumisión estuvo plagado de inexactitudes, especulaciones, reclamos exagerados o fraudulentos. Algunos antiguos dueños incluyeron esclavos muertos o inflaron la cantidad que sostenían haber tenido antes del decreto de la manumisión. Castilla y su ministro de Hacienda, Domingo Eltas, llevaron a cabo con inusual celeridad este proceso de indemnización que estuvo a cargo del favoritismo. Pagaban así favores políticos para asegurar el respaldo de la élite a costa del erario nacional. Qué cosa tan decepcionante, ¿no, chicos? ¿Qué motivaciones tuvo el presidente Castilla para decretar la libertad de los esclavos? O sea, no era de buenito que quiso declarar la libertad de los negros para que ya no sigan siendo esclavos. No era por buenito. A ver, él tenía motivaciones de ganar el respaldo popular y reclutar soldados y obtener el respaldo de la élite de la época. ¿Qué irregularidades se presentaron en el proceso de manumisión? ¿A qué crees que se debieron? Bueno, algunos dueños hicieron creer al gobierno que tenían más esclavos de los que realmente poseían. ¿Para qué? Para recibir más dinero como parte de las compensaciones. ¿Por qué este texto nos ayuda a entender el proceso de liberación de esclavos a mediados del siglo XIX? Porque explica el desarrollo del proceso de manumisión a partir de la orden del presidente Castilla de liberar a los esclavos. Elabora explicaciones sobre procesos históricos. A ver, lee primero el fragmento del diario del viajero alemán Heinrich Witz y luego respondemos. Dice: la Constitución establecía que todo contrato para hacer obras públicas debía publicarse en los diarios, que las propuestas debían venir en sobres sellados y que estos sobres debían ser abiertos ante la presencia de varias personas respetables y que debía aceptar la propuesta más ventajosa. Nada de ello se cumplió mientras Echenique fue presidente. Aquellos que gozaban de su confianza obtenían los contratos. ¿Qué consecuencias negativas para el Estado tenían estas irregularidades? Muchas veces las propuestas elegidas no eran ventajosas para el Estado debido a los altos precios que se cobraban por las obras y por la mala calidad de estas. ¿Por qué crees que aún hoy se dan estas irregularidades? Porque existen funcionarios corruptos y no se castiga con la debida rigurosidad los actos de corrupción del país. Comprende el tiempo histórico. A ver, elabora una línea de tiempo acerca de la guerra con España. A ver, 1863, flota española llega al Callao
muere un español de la hacienda Talambo. 1864 el Perú rechaza la llegada de Eusebio Salazar y la flota española ocupa las islas de Chincha. En 1865 se firma el Tratado Vivanco-Pareja, donde Mariano Ignacio Prado derroca al presidente Peset. En 1866 Perú y Chile luchan juntos como aliados contra España en los combates de Aptao y el 2 de mayo en Callao. En el siguiente cuadro establece cuáles fueron las causas y consecuencias de la guerra con España. Causas. España no reconocía la independencia del Perú. El Perú rechazaba el intento de opresión por parte de España. Las consecuencias. Derrota de la flota española en el combate 2 de mayo. Consolidación de la independencia de Perú y de otras excolonias españolas en Sudamérica. Tarea 1. Desarrollar en el cuaderno estos vocabularios, ¿ya? Tarea 2, tenemos la época de la prosperidad aparente. Tarea 3, la tarea 3 es combate del 2 de mayo. Bueno, chicos, eso es todo. Cuídense mucho.